sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, realmente su palabra es tan hermosa, ¿no? Y Él es grande para nuestras vidas. Así Él puede trabajar a cada momento por nosotros, porque Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz y de esa manera recibir la salvación. Solo confiemos en su obra y avancemos por su evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido. Mas con nosotros luchará
de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Realmente Él es castillo fuerte, ¿no? Él nos da su abrigo, nos da su protección en cualquier situación o dificultad. Él nos da la mano para poder avanzar y para poder seguir adelante. También saludamos, ¿no?, a los hermanos que se están conectando mediante las redes sociales, mediante YouTube, mediante Facebook y también por Radio Jerusalén, que realmente cada uno de los hermanos también pueda participar, ¿no?, del culto, el cual Dios nos permite. Así también juntos los hermanos podamos compartir y avanzar conforme a la guía del Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es
cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Buenos días. No se escucha, yo no escucho bien. Buenos días, hermanos. Más bien, creo que recién van a llegar algunos hermanos, ¿no? Muy poco ahora. Yo pienso que primero Dios debe adorar a Dios primero, pero muchos hermanos menosprecian a Dios, así pienso yo. Por eso venga más temprano, ¿no? En próximo. Estamos muy agradecidos ante Dios. Dios nos permite un día más, ¿no? Para poder adorar y glorificar su nombre. No sé cómo se despertaron hoy, pero domingo voy a adorar a Dios, así, o algunos también no sé muy bien, pero esta hora para poder comenzar el culto de hoy, vamos a invitar al hermano Peter para que pueda orar para el culto de hoy. Hermano Peter, por favor, puede pasar. Sí. Sí. Hola. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, me permite, ¿no?, que yo pueda en este domingo, en este lugar, dar gracias, ¿no?, y orar a todo al Altísimo, nuestro Creador, ¿no? Hermanos, pueden inclinar sus cabezas, por favor. Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted muy agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por permitirnos estar en este lugar, congregándonos, Padre, y también permitir a los hermanos asistir a la reunión que tenemos hoy, Padre, en este culto que vamos a celebrar en honor a su Hijo, Padre Santo. También queremos esta mañana agradecer más que todo, Padre, por este tiempo que nos permite
de compartir su evangelio, recibir su palabra, Padre, alimentar nuestro espíritu. En este tiempo que tenemos también actividades, Padre, en la Iglesia Buenas Nuevas, permítenos también unir nuestros corazones, Padre, en un solo corazón, Padre, mediante su siervo, el pastor Andrés Lim. Usted también pueda permitir, Padre, guiarnos, recibir la gracia de su salvación, Padre, mediante él, en todo tiempo, en todo lugar, Padre. También cuide su vida, su familia, su esposa, Padre. De igual forma, también usted pueda cuidar la vida de cada uno de los hermanos, Padre, en este tiempo que estamos pasando una época de invierno, Padre. Usted sabe que nosotros ante sus ojos somos sanos, pero con esa carnalidad que llevamos a veces nos enfermamos, Padre. Este cuerpo está de polvo hecho, igual a polvo vuelve, pero tiene esa tendencia a enfermarse, Padre. Usted cuide de cada uno de los hermanos, Padre, de las hermanas que están en este momento. En este día, Padre, quiero pedir que todos los hermanos que asisten en este evento, usted pueda permitir abrir sus corazones, recibir la palabra, Padre, para que ellos puedan recibir el alimento espiritual que necesitamos, Padre. En este día, ¿cuál será su palabra? Tal vez nos exhortará, tal vez nos iluminará, o simplemente, Padre, recibiremos la palabra de bendición de usted, Padre. Cual sea su palabra y su voluntad, Padre, nosotros queremos con el corazón abierto recibir, Padre, su santo evangelio. Así también esta mañana queremos pedir, Padre Santo, por las actividades de la iglesia que tenemos en la próxima gestión, de un campamento que está preparando usted, Padre. Está permitiendo a la Iglesia Buenas Nuevas hacer el evento del campamento mundial, permitiendo que las autoridades del gobierno, gobernadores, alcaldes y rectores de la Universidad de Sucre, Padre, allá en Sucre estaremos al año también celebrando un evento, Padre. Usted también pueda trabajar en los corazones de ellos. Así queremos orar y pedir también, Padre, por la Iglesia Buenas Nuevas, para que tengamos un lugar también para reunirnos como así. Todos los domingos queremos que todos participen, Padre. Toque los corazones de los hermanos y fluya solo con un corazón, Padre, para que puedan dar su ofrenda y también esa ofrenda decidida y así tener un inmueble, Padre. Así esta mañana queremos orar, Padre, siempre agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, permitiéndonos reunirnos en esta mañana, orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos. Sí, hermanos, ahora tiempo, ¿no? Yo creo que hoy cada uno de ustedes no se despertó y también pienso que vinieron hasta aquí para poder adorar a Dios, ¿verdad? Yo creo que ahora es tiempo, ¿no?, de testimonio, hermanos, entre ustedes, hermano y hermana. ¿Alguien quiere testificar o agradecer a Dios? Puede pasar aquí adelante. Cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha obrado durante esta semana, así puede pasar. ¿Quién quiere pasar? Sí, hermano. Buenos días, pastor. Buenos días, pastora. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Hoy en la mañana yo quiero como agradecer a Dios. Realmente, ¿no?, como Dios, aquel tiempo, ¿no?, recordaba yo, ¿no?, el tiempo que yo estaba perdido en el mundo, ¿no?, perdido, endeudado y también estaba como muy endeudado, ¿no?, fracasada, así, ¿no?, pero realmente no podía, como escuchando la palabra, yo podía ver que Dios debo, ¿no?, un precio muy precioso, ¿no?, un precio muy grande, ¿no?, con su sangre me había lavado a mí, ¿no?, me había cubierto, ¿no?, un precio demasiado, ¿no?, pero algo que yo no sirvo, ¿no?, para nada, decía, ¿no?, para el evangelio.
yo no sirvo así. Por eso yo puedo como agradecer a Dios. Tanto tiempo Dios me ha guardado, ¿no? Así desde aquel día que me encontró, fracasada, endeudada, ¿no? Perdida en el mundo, ¿no? En el Génesis habla, ¿no? Lleno de tinieblas, ¿no? Vacía, ¿no? Estaba, ¿no? Mi corazón. Pero aquel día llegando en mi vida, Dios poco a poco ha ido trabajando, ¿no? Entonces, hay muchos pensamientos también llueven, ¿no? Tú tantos años estás, ¿qué has hecho así, no? Nada sirve así, ¿no? Viene pensamiento en mi vida, ¿no? Pero recordando, ¿no? Como Gálatas, ¿no? En Gálatas hablando también. Y también habla en Efesios, ¿no? Y de acuerdo a la voluntad del aire, ¿no? Uno anda a nuestra carne también, ¿no? De verdad mi carne siempre, ¿no? Más fuerte, ¿no? Mientras una hermana, un hermano, yo así mi persona veo, ¿no? Si no escucho la palabra, solamente mi carne empieza a reaccionar, ¿no? Pero si escucho la palabra, realmente mi corazón baja, no puede decir, ¿dónde estás, no? Vuelva de dónde te saqué, ¿no? Así me podía hacer recordar, ¿no? La palabra. Por eso yo puedo agradecer en este tiempo. Dios, ¿no? Jesucristo derramó mi sangre, ¿no? Su preciosa sangre derramó por mi vida, ¿no? Por mi ser. No lo merecía, pero Dios me dio esa gracia de poder dar el perdón de pecados. Por eso puedo agradecer hoy en día, ¿no? Y también, ¿no? Puedo como dar gracias por la vida que me da y así a cada uno de mis hijos también, mi familia, ¿no? Aunque soy demasiado una hermana lleno de errores, pero Dios aún así me ama, ¿no? Por eso yo puedo como agradecer en este tiempo. Solo Dios me puede dar la fuerza, ¿no? Escuchando su palabra. Yo doy gracias a Dios por los siervos, ¿no? Que acá Dios nos permitió. Y también doy gracias a Dios por todos los siervos, Pastor Oxopar, ¿no? Y un día, ¿no? Pensé, ¿no? Como Pastor Oxopar oraba por Bolivia, ni siquiera nos conoce a nosotros así. Oraba por el terreno, ¿no? Pueda bendecir Bolivia, ¿no? Otro, ¿no? De otro país es el pastor, ¿no? Yo que soy de acá, ¿no? De Bolivia, no puedo orar así, ¿no? Ay, no, me daba como un jalón de la oreja, me ponía, ¿no? Abajo, de verdad, ¿no? Yo decía, Pastor Oxopar tiene un gran corazón para poder orar por nosotros. Oró por el terreno que nosotros habíamos orado también, ¿no? Y de verdad, ¿no? Como un día también la palabra podemos leer, Ezequiel 12:28, ¿no? Volví a recordar esta parte y puedo como agradecer a Dios. Realmente, mí mismo siempre me va a llevar a mirar, ¿no? A mirar los defectos, mi manera, mi forma, ¿no? Y de verdad puedo como dar gracias a Dios por la vida que Él me permitió, ¿no? Ezequiel 12:28, acá dice, Proverbios, Ezequiel. Perdón, yo había estado en otro libro. Ezequiel. Jeremías, Ezequiel. Ahí está. 26. Acá dice así, ¿no, hermanos? Podamos leer. Diles, dice, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Aquel día yo recordaba, ¿no? Marta estaba muerto, lleno de maldad, llena de las cosas,
pero Jehová dice, ¿no? De verdad, ¿no? Su palabra puede vivir. Yo puedo agradecer en este tiempo, mirando, ¿no? La palabra. En estos tiempos también Dios me permite escudriñar las escrituras. Ya casi había olvidado, ¿no? Como livianamente había vivido después de pandemia, ¿no? Sin leer mucho, así. A veces alzaba, así leía, así. Pero muy importante, ¿no? Había sido el escudriñar, Pastor Sin, que nos visitó, dijo que nosotros sí o sí debemos escudriñar la palabra. Es muy importante para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Esta mañana también escuchando, ¿no? En Gálatas, ¿no? Gálatas también habla, ¿no? En Gálatas, a ver, Romanos, Gálatas 5, 16, 18 habla, ¿no? Yo, esa parte también, ¿no? Me hacía recordar, de verdad, si yo vivo, ¿no? Según mi carne, ¿qué va a ser mi vida así? ¿Cómo estoy viviendo? Esta mañana nos decía también, ¿no? Hablaba Pastor, de verdad separen, ¿no? La carne con el espíritu. Dios no le gusta, ¿no? Que nosotros, yo voy a vivir por mi carne o por el espíritu. Quiere que decida, ¿no? Y eso podía como, nuevamente, ¿no? Como jalón de la oreja, ¿no? De verdad, yo estoy muy agradecido en este tiempo, hermanas. Gálatas 5, 16. Dice, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice, ¿no? De verdad, ¿no? Esa parte, ¿no? También podemos como meditar. Nosotros somos muy preciosos de Dios, ¿no? Valioso, porque nosotros somos, ¿no? Deudores a su sangre, yo podía decir, porque Dios ha derramado sangre por nosotros, ¿no? Por mí. Y por eso yo puedo agradecer en este tiempo. Realmente en ese tiempo andando, ¿no? Dios me permitió entrar, ¿no? Yo no sé nada, ¿no? Pero Dios me permite, ¿no? Ir a la cárcel, ¿no? En ahí podemos como ver, yo puedo ver, ¿no? Tanta necesidad ahí, ¿no? En este tiempo, el día viernes, ¿no? Podía ver también cómo Dios cambia a los presos. Tenían alegría en sus rostros, ¿no? Ellos podían preguntar, podían escudriñar la palabra, ¿no? Entre ellos se respondían así, ¿no? Era un dinamismo muy precioso allá. Y de verdad, ¿no? Viendo esas cosas como testigo, ¿no? Cómo Dios, como toca el corazón de cada uno con solamente la palabra, ¿no? Escuchando la palabra. Por eso, hermanos, ¿no? Yo deseo que podamos orar. Y también habla, ¿no? En San Juan 16, pedid, dice, ¿no? Pedid y se os dará. Nosotros, ¿qué hemos pedido, hermanas, no? Tener un terreno, ¿verdad? ¿O no hemos pedido, no? Sí, ¿no? Queremos tener una casa, pero ¿será que estamos creyendo así? ¿Por qué Dios tarda? Algunos también debemos preguntarnos, ¿no? Y a mí me decían, ¿no? Señor, vos tanto tiempo, ¿no? Años que no tenemos iglesia en La Paz, y ahora ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no podemos encontrar así? Yo así podía como reclamar a Dios. ¿Sabes cómo me respondió? San Juan 16, 23. ¿Pueden buscar? San Juan 23, ¿no? También, ¿no? Encontrando esa parte así, escuchando. Hasta ahora no me has pedido. Sí. De verdad estoy como San Juan 16, 23 es. A ver, lean, hermanas, de verdad puedo agradecer. En la 23, ¿no? San Juan 16, 23. En aquel día no preguntáis, ¿no? ¿Cómo dice? Preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, dice, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿cómo? Después el 24. Hasta ahora nada habéis pedido, dice, en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. De verdad, hermanas, ¿no?
me hacía callar, ¿no? Tú no me has pedido todavía, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? Por eso, hermanas, yo puedo revisar mi corazón, cómo estoy viviendo delante de Dios, ¿no? Aún parece mucho tiempo, está uno. Entonces es como estuviera gateando, así me sentía yo, ¿no? No había pedido nada, ¿no? Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios por la vida que me permite hasta ahora y cada uno de mis hijos, y viendo como los siervos también, mira cuántos siervos han ido pasando y ahora el pastor nos quiere dirigir nuestra vida, hermanos. Muchas gracias, eso quería testificar, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana. ¿Cómo están, hermanos? Está muy bien. Sí. Yo creo que Dios nos permite, ¿no?, el día de culto. Y también veo que ahora, ¿no?, nosotros vamos a escuchar próximo domingo, vamos a testificar. Solo, sí, 5 minutos, por favor. Sí. Hermanos, muy buenos días. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar mi testimonio muy corto, perentorio. Evidentemente, como decía la hermana anteriormente, nosotros damos mucha preferencia a las cosas de este mundo, cuando debería ser lo contrario, porque nosotros deberíamos de colocar todo de nosotros en las cosas del Espíritu y en las cosas de nuestro Señor. Les invito por favor a abrir el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Evidentemente este versículo, hermanos, es muy hermoso, y yo por las mañanas, hace mucho tiempo, siempre el hermano Jiménez, que está acá, me insinuaba de que por lo menos en las mañanas leyera un versículo, y este versículo me lo sé de memoria, hermano. Y lo leo siempre en mi corazón, porque sin nuestro Señor Jesucristo no somos nada, ¿no? Y evidentemente, y es cierto que nosotros debemos colocar toda nuestra mente, todo nuestro corazón hacia nuestro Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Yo no hace mucho no estaba ejerciendo la docencia en la universidad. Se presentaron algunas irregularidades que no les puedo mencionar, pero este último, ya desde el día viernes, ya tomo la docencia nuevamente, hermanos. Yo agradezco a Dios por su gracia eterna, porque Él no se ha olvidado y nunca se va a olvidar de mí y de todos ustedes, hermanos. Voy a dar clases ya en la universidad y realmente estoy muy agradecido, porque Él ha sido misericordioso conmigo, con todos ustedes, y va a ser conmigo también. Agradezco con todo corazón a la iglesia, porque constantemente estamos hablando de la compra de un terreno o una casa para instalar nuestra iglesia. A eso se llama avanzar, pero con la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, vamos a construir y vamos a tener una iglesia muy grande. Ese es mi testimonio, hermanos. He terminado. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Ahora vamos a invitar al coro, ¿no?, a las hermanas que van a cantar 2 canciones, 2 himnos. Dios es amor y vamos a sembrar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso
Sí, muchas gracias. Dios les permitió el don para poder cantar, ¿verdad? ¿Ustedes desean cantar o no desean cantar? Tiene que inscribirse, ¿no? Para entrar al grupo. Yo creo que pienso que es sencillo, ¿no? Para poder cantar. Veo que Dios así está trabajando, ¿no? Yo tengo un hijo, se llama Aarón. Por eso él tocaba en grupo, en Coro Esperanza. Siempre estaba ahí. Pero un día yo le dije, Aarón, ¿por qué tú estás tocando? Le dije. Dice que me gusta, le dije. Yo le dije, no toques más, yo le dije. ¿Usted cómo piensa? ¿Está bien que está tocando o no está bien? Pero había un problema, porque ¿qué problema había? Los días sábados él tenía culto a las 3 de la tarde más o menos. Al mismo tiempo tenía que ensayar. Yo le dije, primero adora a Dios. Si adora a Dios, Dios va a trabajar. ¿Pero qué sirve si solo sin adorar a Dios hace todas las cosas? Para mi punto de vista está mal. Así yo le dije, ¿no? Yo después de haber recibido la salvación, creo que durante buenos años, creo que siempre primer lugar, culto era especial, primer lugar. Pase lo que pase, ya primer lugar debería adorar a Dios. Pero después parece que me he torcido, así me siento, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la iglesia donde podemos escuchar la palabra de Dios y también podemos glorificar, ¿no? Hermanos, ahora, por último, ¿no? Ahí vamos a ver un video donde los jóvenes, el día del feriado, ¿no? ¿Verdad? Feriado, ¿qué hicieron ustedes? Caminaron, jugaron, oraron a Dios, no sé. Pero vamos a ver un video, ¿no? Como video se llama El Paseo de las Aguas. Y vamos a ver los jóvenes cómo han paseado, ¿no? Vamos a chequear a cargo del hermano Daniel Condori, va a proyectar.
Sí, llegó la hora, ¿no, hermanos? Para escuchar la palabra de Dios. Vamos a dar paso al pastor Andrés. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ese lugar, ¿cómo están? Muy bonito, grande. Sí, y llegando a ese lugar, creo que había huella de fiesta de anoche acá. Ustedes tarde llegaron, nosotros casi desde 5 de la mañana. Quería moverse más temprano desde 4 de la mañana. Pero no permite, ¿sí? Para temprano preparar. Entonces desde madrugada los hermanos aquí llegando, limpiamos, olía mucho de acá, fiesta de anoche. Entonces toda parte huella de fiesta de anoche, pero los hermanos, ¿no? Uniendo, limpiamos, todo ya preparamos. Entonces totalmente otro, ¿no? Otro ambiente. Luego podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces esta mañana, ¿sí? Ya vamos a ver la Biblia primero. ¿Usted ya tiene la Biblia? Quiero invitar Génesis, el libro de Génesis capítulo 18. Sí. Génesis capítulo 18, desde el versículo 16 voy a leer. El versículo 16. ¿Ya todos se encontraron? Los que no encuentran rápido, aquí creo que está proyectando, ¿no? Aquí adelante, letra más grande que su Biblia. Si algunos en la Biblia pequeña, chiquitita trae, ¿no? No se ve bien. Entonces acá adelante puede ver. Sí, voy a leer, hermanos, el libro de Génesis capítulo 18, desde el versículo 16 voy a leer. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, y que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Y nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallaré allí 45. Y volvió y hablaré y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hallaré quizá
se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hallaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hasta el versículo ya 33 hemos leído. Y tanto, muchos lugares hemos visitado aquí en La Paz. No estamos comprando un inmueble, un lugar más amplio para nuestra iglesia propia. Aunque hay muchos lugares, aunque no he visitado todos los lugares de La Paz, pero muchos lugares desde zona sur, Obraje, Calacoto. Entonces algunos también hasta Alto Irpavi, Achumani también, ¿no? Me ofrecían. Desde Achumani, desde zona sur, Calacoto, Obraje, luego Miraflores, el centro, luego hay poco más arriba, ¿no? De Sopocachi y Achachicala, hasta Achocalla, ¿no? Y todo, hasta Alto también en algunos lugares. Todavía falta, ¿verdad? ¿No? Así visitando lugares, ¿no? Va a conocer todos los lugares de La Paz, del Alto, ¿sí? Algunos me preguntan, Pastor Andrés, ¿usted qué ciudad conoce en Bolivia? Algunos me conocen, me preguntan. Entonces, ¿usted conoce tal lugar hablando? No he escuchado esa ciudad, dice, en Bolivia. Entonces, por el Evangelio, diferentes lugares y visitando, y podía ver, ¿no? Dios cómo desea llevar a nosotros, los hermanos salvos, diferentes lugares donde todavía no escuchó el Evangelio. Aunque somos nada, pero ¿cómo recibimos la salvación? Después de recibir la salvación, ese Espíritu Santo mora en nosotros. Dios desea, su anhelo muy grande, llevar todo lado, donde todavía las personas no conocen el Evangelio, todavía vive condenándose por sus pecados, sus maldades. Pero como Dios desde 2000 años atrás enviando a su Hijo, si a través de la muerte del Señor Cristo ya limpió todos nuestros pecados, perdonando, hecho todas las cosas, luego ya dando mucha libertad y bendiciones. Pero lamentablemente muchas personas tampoco conocen eso. Según su manera, quiere agradar a Dios. Quiere ser libre del pecado, ¿sí? Según sus pensamientos, según sus sentimientos, según su emoción, haciendo, esforzándose. Luego, sí, su trabajo. Pero ya leyendo, escuchando la Biblia muy diferentes. Ese lugar, ¿no? Nosotros también visitamos antes de hacer venir, ¿no? Ese culto, ya llegamos antes. Y revisamos, ¿no? Dónde va a estar los hermanos. Luego los niños, dónde va a hacer cultos. Si auto, dónde va a estacionar. Terminando, si podemos almorzar o no. Y antes de venir, primero revisamos en todos los lugares. Porque actualmente, donde estamos nuestra iglesia, zona pura, ¿no? Nuestra iglesia, donde estamos, y no podemos entrar todos los hermanos, muy chiquititos. Luego el ambiente no está adecuado. Entonces algunos hermanos quieren invitar a nuestra familia, o algunos escuchando la palabra de Dios quiero aprender más, quiero conocer más, y quiere invitar, pero el ambiente no está adecuado. Entonces prefiere no traer nuestra iglesia, porque no hay campos. Y por esa razón nosotros buscamos, ¿no? Ese lugar. Como hablamos de esa madrugada, todo tenía que traer, equipos, sicilias, todo lo que ve, todo ya traer, instalar eso. Conseguir transporte, un trabajo duro, ¿verdad, hermano? ¿No?
terminando otra vez va a llevar. Y todas las cosas, es como otra vez en pura, otras, esas todas cosas. Entonces nosotros, pero vale la pena, sí, igual que hoy, ¿no? En ese lugar más grande, más amplio, están todos los hermanos que recibieron la salvación. Todos los hermanos se entendieron la salvación, como es Cristo nos ha dado una bendición tan grande. En este mundo hay tantas personas, más guapo que nosotros, más inteligente que nosotros, más sabio que nosotros, más rico que nosotros. Pero ¿por qué Dios eligió a nosotros? Primeramente, dando ese entendimiento. Luego, ¿sí?, recibir esta salvación a nosotros. Nosotros esta mañana tanto deseamos, ¿no?, estar en el mismo lugar, juntos. Luego, como hemos visto ese video, los jóvenes, si corazón dice, uniendo el corazón. Si Dios tanto desea unir con los hermanos, porque en la unión, ahí Dios trabaja también, ¿sí? No se reúne, entonces ahí Dios tampoco puede trabajar. Cuando se une, entonces ahí Dios también y trabaja grandemente. En ese mundo hay pequeñas cosas, dice la Biblia leyendo. Ese mundo frágiles, pequeñas cosas, frágiles, dice conejo. Conejo frágil, ¿verdad? ¿No? Pero en donde ellos, en donde hospeda, donde hace su casa, dice, en la roca, dice roca, porque es frágil. Luego hormiga también, chiquitito, ¿verdad? ¿No? Hormigas. Pero ellos en el verano trabaja duro. Luego guarda, dice, para invierno, ¿verdad? ¿No? Porque ellos frágil, chiquititos. En el invierno van a morir todos. Por eso con tiempo prepara, considera, somos frágil, débil. Las langostas, frágil, ¿verdad? ¿No? Langosta conoce. Por eso ellos, ¿cómo anda? ¿Cómo se llama ese español? Se junta. Cuadrilla, ¿verdad? ¿No? Cuadrilla. ¿Entendieron ese cuadrilla? ¿Qué es cuadrilla? Se junta, se reúne, juntas. Entonces cuando langosta se une, más poderoso que tigre, más poderoso que elefantes, ¿sí? Ese langosta, poderoso. Cada uno mirando, muy frágil, hermanos, frágil era. Algunos no saben muy bien, algunos frágil, débil, ¿verdad? No, fácilmente se cae, deseos, nuestros pensamientos aceptamos. Pero cuando se une, nadie puede vencer, ¿verdad? ¿No? Y poderoso. Pues a Satanás trabaja dentro de la iglesia también. ¿Cómo trabaja? Cada uno mete, cada uno se mete. Nuestra razón era. Luego, nuestras comodidades, le gusta. Hace dividir, era. Cada uno su lado, era. Cada uno su lado. No quiero eso, no me gusta. Siendo hermanos, se va a un lado, otro lado. Ni uno puede unirse. Satanás así trabaja, dividir era dentro de hermanos, metiendo nuestras razones. ¿Sí? Yo tengo razón, si tú estás equivocado, soy mejor. Por así Satanás engañando, divide, separa a todo lado. Entonces, como langosta, solo una langosta, ¿verdad? No tiene fuerza, fácilmente fracasa, se cae. Pero esta mañana, mirando ese video, corazón de jóvenes se reúnen, ¿no? Uniendo el corazón de jóvenes todo puede hacer. Tal vez en la iglesia pocos jóvenes se ve, pero en el mundo muchos jóvenes les gusta disfrutar, vivir según su comodidad en el mundo. Entonces pocos jóvenes espirituales que tienen corazón de Dios, ¿cómo va a pensar, cómo va a dirigir? Porque en el mundo muchos jóvenes viven según sus deseos, disfrutando. Pero pocos jóvenes que tienen corazón de Dios, cuando se una, Dios ahí va a trabajar grandemente. Puede hacer
y todas las cosas. Entonces nosotros ahí, como los jóvenes hicieron caminata, dice caminata, casi 3 horas de caminar, 3 horas. Entonces yo pregunté, entonces desde el principio, subiendo a Chumañi, empieza a Chumañi, las valles de aguja, dice, porque nombre muy raro, valle de aguja, algo para pinchar parece ahí. Entonces ahí, ¿no? Muy parece aguja. Entonces desde antes planeamos, ¿no? Que jóvenes, adolescentes llevan. También no le gusta caminar mucho debajo del sol. Pero cuando camina, entonces le duele, pierna le duele, cuerpo le duele. Quiere abandonar, que aunque le duele, pero camina, empujando uno a uno, agarrando su mano, empujando, caminando. En el principio le duele el cuerpo, piernas, pero cuando más camina, caminando, esas piernas, cuerpos, y se vuelve, ¿cómo se vuelve? Musculosos, músculo. Ese cuerpos, más sano eran, más sanos. Pero nuestro cuerpo cuando, ¿sí? Nosotros le gusta, ¿no? Usted le gusta. Lo que le gusta nomás hace, ese cuerpo también, usted le gusta. Lo que le gusta, su comida nomás come, también se enferma. Aquí yo he visto, ¿sí? Aquí muchos hermanos le gusta dulce. Entonces cuando invitando cafecito y nosotros sin azúcar tomamos. Pero hermanos, aquí invitamos y café, entonces ahí echa cuchara también, no es chiquitito, cucharón. Y luego meterá, mirando, observando, 1 cuchara, 2 cucharas y 3 cucharas. Entonces, al ver, ¿verdad? No, ese mata ese azúcar necesario, pero debe tomar, ¿verdad? No, sí, su cantidad que necesite. Pero mirando, parece pala, 1, 2. Luego tomando, le gusta dulces. Claro, ese cuerpo le gusta dulces. Todo lo que a usted le gusta a ese cuerpo, come, enferma, rápido, sufre. Entonces, cuando alguna persona se siente muy cansado, ¿por qué cansado? Dice, escuchando del médico. Hígado no funciona, hígado. Cuando hígado afecta, se siente cansado. Aunque descansa, duerme, no puede tener, ¿sí? No puede tener como fuerza, esperanza. Otro día, al día siguiente también, cansado, porque hígado no funciona. Pues alguno toma cerveza, fumando cigarrillo, eso afecta, ¿no? Hígado, esto ya sabe, ¿verdad? ¿No? No funciona hígado, entonces no se puede trabajar bien porque se cansa, si se queda cansancio, no puede tener la fuerza al día siguiente. Entonces, ese hígado que funcione, para que funcione ese hígado, debe comer, dice comer, ¿sí? Amargo, verdura amarga, eso come ustedes. Entonces, hígado va a funcionar bien. ¿Por qué funciona bien? Bilis, ¿conoce bilis? ¿Sí? Órgano en el cuerpo, bilis. Ese bilis cuando funciona, ese bilis apoya al hígado, dice. Pero cuando ese bilis, cuando ya funciona bien, verdura amarga. ¿Usted le gusta verdura amarga? La mayoría no le gusta. Entonces ese bilis aquí funciona bien, ayuda al hígado. Igual, hermanos, físicamente, ¿sí? Viviendo sanamente, para vivir sanamente, necesario caminar, hacer ejercicios. Eso ayuda a vivir sanamente ese cuerpo. Igual, hermanos, espiritualmente, hermano viene a la iglesia. ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? Sin tener peso, solo viene a la iglesia. 10 de la mañana empieza culto, viene. 10:30, 11, solo quiere escuchar y se va, eso quiere. También, tampoco, si la Biblia también no quiere, si pesado, dice pesado. Luego aquí viene, solo ve, si tampoco quiere buscar. Hermanos,
Aquí en la iglesia también espiritualmente, hermanos, son enfermos, algunos hermanos enfermos. ¿Quiénes enfermos? Todo lo que le gusta, eso quiere hacer. Iglesia empuja, como caminata jóvenes, duele, no quiere. Ese es mi límite, empuja. Entonces doblando nuestro corazón, sigue recibiendo la guía, un paso avanza. Pero alguien, no me gusta, no quiero. Espiritualmente igual, hermanos. Iglesia empuja, hermanos, ya vamos, no me gusta, me duele, tengo peso, carga, no quiero. Luego rechazan y se quedan enfermos. Luego y finalmente pierden la vida también. Enfermándose, sufre, ¿verdad? ¿No? Físicamente. La vida de creencia también igual. En la iglesia yo he visto algunos hermanos, aún no le gusta, fuera de su límite, no me gusta esa manera, pero cuando empuja a la iglesia, sin negando de sí mismo, acepta, anda un paso. Difícil, no es fácil, eso sabemos. Pero recibiendo esa guía de Dios, de la iglesia, con la iglesia junto avanza. Podemos ver, Dios también abre, ve. Desde ahí se siente felicidad, alegre, gozo. Me parece que es difícil, pero Dios está abriendo, ayudándonos. Pero algunos hermanos todo rechaza. No, pastor, no quiero. Pastor, no. No tengo tiempo. No hay tiempo. Mi negocio, mis cosas, todo rechaza. Luego lo que desea, ya ellos quieren hacer. Finalmente, ¿qué pasa? Su vida es, trabaja, gana, come, pero espiritualmente enfermos. Luego sufre, bastante sufre, ¿sí? Llega miedos, llega preocupaciones, llega tantas cosas. Pero físicamente, ¿cómo vive? Y todo vive, no falta, pero sufre, preocupaciones. Luego tantas situaciones vienen de ahí, ¿verdad? ¿No? Frustraciones, afanes, desea más en el mundo. Y puedo ver, ¿verdad? Enfermos espiritualmente. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿verdad? ¿No? Génesis, sobre Abraham, la Biblia dice, el padre de la fe. Si Dios escogió a Abraham, un día Dios habló, Abraham, luego ¿qué dijo? Vete tu tierra, vete de tu tierra, de tu parentela era. Sí, deja de la casa de tu y padres. Luego, donde yo te muestre a esa tierra, vaya. Leyendo la Biblia, Abraham escuchó un día, ¿verdad? ¿No? Él vivía, ¿cómo vivía? Un día, ¿sí? Igual que nosotros, toda la persona como vive, echar toda la fuerza, todo el corazón en el mundo, trabajar, estudiar, vivir, disfrutar. Abraham también un día, pero escuchó, ¿qué escuchó? Abraham, vete tu tierra, vete tu parentela, si vaya de la casa de tu padre. Luego, donde yo te muestré, ahí vaya. Escuché esta palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, Abraham negó. No, ¿cómo voy a dejar todo? Mi tierra, mi casa de mis padres, mi parentela. No, ahí yo viviré, ahí está, ¿sí? Mis cosas, todo, mi alegría, mis gozos, mis futuros. Abraham ahí se quedó. Hermano. Leyendo la Biblia, él también surgía muchos pensamientos. Escuchando la guía de Dios, la palabra de Dios, va a fracasar, va a sufrir. No me parece bien, pero en la vida de Abraham, él diferente, él decidió. ¿Qué decidió? Negando de mí, seguiré a la palabra de Dios. Dios, siguiendo a Dios, me va a bendecir. Luego un día en su vida ya decidió seguir a la palabra de Dios. Para seguir la palabra de Dios necesita primero
negar. Primero, ¿qué debe hacer, hermanos? Dejar. Lo que yo quiero, esa vida, dejar. Luego seguir la palabra de Dios. Ya vamos a ver, ¿no? Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham, como escuchamos, ¿verdad? No, vete de tu tierra, de tu parentela. Luego el versículo, vamos a leer, ¿no? Génesis capítulo 12, el versículo 4. Ya el versículo 4, aquí adelante, ¿no? Ya 12, 4, aquí está proyectando. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, dice. El versículo 4, ¿ustedes también pueden leer? Ya muy importante el versículo 4, ¿sí? Por eso, sí, hemos leído ya. Con la cuenta 3, vamos a leer. 1, 2, 3. Parece eco. Aquí lee otro. Creo que le está leyendo junto, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué eco sale eco? ¿Sí? Ya una vez más, ¿sí? Ya una vez. Usted leyendo, compare. ¿Qué compare? Dos personas. Dos personas sigue. Como Dios dijo, ¿qué dijo? Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Sí? Escuchando la palabra de Dios, dos personas sale, ¿verdad? ¿No? De esas tierras. Pero ¿en qué manera sigue ellos? Dos personas muy diferentes. Físicamente ellos siguen juntos, ¿verdad? ¿No? A la palabra de Dios. Pero versículo ya 4, ya una vez más. 1, 2 y 3. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios llamó. Luego habló, vete de tu tierra, ¿verdad? ¿No? Luego versículo 4 leyendo, después de escuchar a Abraham, se fue, dice. Abraham se fue como Jehová le dijo. Abraham se fue escuchando la palabra de Dios. Luego, ¿quién más se fue? ¿Cómo se fue? Se fue a su tío Abraham, no con la palabra. Dos personas, aunque siguen, ¿cierto? Pero Abraham se fue escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero Lot, ¿cómo se fue? Lo que desea según su deseo era según su lo gusto. Entonces él, siguiendo a Abraham, Dios bendijo, Dios dio era muchas riquezas y lo ganaron. Dios bendijo en gran manera, muchos ganados, muchos siervos, esclavos, dos personas. Entonces en un mismo lugar, no podía estar juntos, comenzó a pelear. Pastores de Lot, pastores de Abraham comenzó a pelear. Porque no permite ese espacio, se quedó, que ellos ganaron, prosperaron, Dios bendijo. Entonces Abraham mirando, él es mi sobrino, amado mi sobrino, era mi familia. Pero mirando pelea entre pastores de ganado de Lot, luego Abraham. Abraham pensaba era, aunque yo amo mi sobrino, mi familia, pero no puede pelear. ¿Por qué pelea? Hermanos, ¿por qué pelea? ¿Usted por qué pelea? Porque tiene diferentes pensamientos y pelea. Isaías, podemos ver Isaías, hermanos. Isaías capítulo 55, voy a leer rápido.
Isaías capítulo 55, el versículo 8 voy a leer. Si los que no está encontrando bien, ahí adelante, ¿no? Está proyectando ya. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Son diferentes, totalmente diferentes. No se puede tener mismos corazones. Pues en la iglesia también, hermanos, los que se unen con Dios, los que se unen según nuestro deseo de la carne, jamás puede ser igual. No se puede caminar juntos, pelea, discute. No solamente matrimonio pelea por diferentes pensamientos. Espiritualmente también son hermanos de la iglesia, pero hermanos que se unen con la guía de Dios, con el corazón de Dios. Hermanos se unen con su comodidad de la carne, según su deseo. Pelea, lucha. Desde antes la historia del Evangelio, desde antes peleaba muy fuerte 12 espíritus. 12 hermanos, son hermanos en la iglesia. ¿Qué más persigue, hermanos? Hermanos que creen en Dios, más persigue. Hay hermanos que creen en Dios. Entre hermanos, más pelea, más persigue. Porque algún grupo de la iglesia, hermanos, se une con el corazón de Dios. Recibe ese corazón de Dios. Quiere vivir según la voluntad de Dios. Pero siendo mismo hermano de la iglesia, decide, ¿qué decide? Comodidad. La comodidad de la carne quiere vivir. Según deseo de la carne quiere vivir. Y pelea a muchos, persigue entre hermanos, pelea muy fuertes. No se puede estar juntos, pelea muy fuerte. Porque ese deseo de la carne jala mucho, desea vivir cómodamente. Pero los hermanos que se unen con el corazón de Dios, quiere avanzar, quiere vivir para Dios, según la voluntad de Dios. Aún viene problema, peso, carga, fuera de nuestro límite, pero se une, corazón de Dios. Dios desea esa vida, eso quiere, aún difícil, pero me uniré, corazón de Dios. Dios va a ayudar, avanza. Pero los que se unen, comodidad de la carne, porque así exageradamente quiere hacer, sí o sí así tiene que hacer, luego choca fuerte. Luego finalmente, ¿quién? Los carnales siempre más fuertes. Luego persigues a los espirituales. Escuchando en Estados Unidos, tiene una línea de bautista. Una línea de bautista, pero de ahí sale otra línea de bautista. Son bautistas, iglesia, pero más de 1000 bautistas, la línea de bautista. Ellos son bautistas, pero ¿por qué diferentes iglesias bautistas así separaron? La misma manera, esa misma manera. Cuando miembros pocos agradecen por esta salvación que recibimos la salvación. Por este el evangelio recibimos la salvación, desea vivir servir. Aún mi vida también necesita muchas cosas, pero primero Dios el evangelio. Yo sirvo a Dios, Dios me va a servir. Yo vivo para el evangelio, Dios me va a bendecir. Confiando en Dios, avanzando. Ahí ve Dios abriendo más personas, recibe la salvación. Cuando aumenta muchos miembros en la iglesia, entonces de ahí esconde. ¿Cómo esconde? No quiere vivir por la fe. Luego ahí desea vivir cómodamente para ese carnalmente. Luego ahí echa su vida más cómodo, más comodidad ese carne. Mirando los hermanos espirituales, parece exageradamente vive Dios. Como Dios todo va a ayudar, como 100% puede echar. Yo también tengo mi negocio, yo también tengo mi familia, mis hijos. Como todo va a echar exageradamente. Así porque usted quiere hacer. Luego choca muy fuerte entre dos. Luego finalmente los carnales agarran materiales, bota de la iglesia. Entonces los espirituales
si otra vez desde cero empieza, porque Dios está con nosotros. Luego, en esa manera, más de 1000 iglesias bautistas existen en Estados Unidos. Aquí en Bolivia también, nuestra iglesia aquí, Misión Buenas Nuevas, muchos hermanos recibieron la salvación. Luego, por eso el evangelio, nuestra vida mejoramos, hermanos. Compare bien, hermano, comparamos nuestra vida anterior, ¿cómo estaba? Mejoramos en gran manera. Pero los hermanos buscan, ¿qué vida busca? Más comodidades, más cómodo quiere. Ese carne, eso jala a muchos. Esta mañana Abraham, Lot, seguían juntos, físicamente andan juntos. Pero Abraham se fue por la palabra de Dios, escuchando, negando de mí, siguiendo la palabra de Dios. Lot, según su gusto, sigue su gusto. Como sabemos, cuando dos pastores de ganados peleaban, Abraham habló: Lot, decide tú, no puedo vivir ya más nosotros. Aunque yo te amo, tú eres mi pariente, mi familia. Tú eres mi sobrino, yo amo. Pero tú le gusta, ¿qué le gusta? Comodidad de la carne. Yo no quiero vivir, yo seguiré la palabra de Dios. Dios me ha dado la promesa, la palabra de Dios. Dios me va a bendecir. Mientras andando junto con Lot, Dios no va a trabajar en mi vida. Vete, te aparte de mí. Luego ya ellos se separaron. Después de separar, los hermanos, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Comodidad de la carne. Y ve los gustos. Luego Lot alzó sus ojos. Luego, ¿a dónde miró, hermanos? ¿A dónde miró? La llanura de Jordán. Aquí aguas, planos. Entonces, y Lot mirando, como decía en la Biblia, parece huerto de Jehová. Ahí viviendo, ahí echando mi fuerza, mi corazón. Viviré felizmente, lograré, prosperaré. Luego viviré con mi familia. Él ahí vio, según su gusto, ahí entró, comenzó a vivir. ¿En dónde comenzó a vivir? A la ciudad de llanuras. Sí, lo gustó demasiado ese lugar. Parece que ahí va a prosperar, ahí va a vivir felizmente. Pero leyendo la Biblia, no se quedó ahí a la ciudad de llanura. De ahí, poco a poco, más buscando su comodidad, entró finalmente. ¿A dónde entró? ¿A dónde entró? Dentro, según la Biblia, ya entró dentro de Sodoma, dice Sodoma. Ciudad de Sodoma es, ¿cómo estaba viviendo? Llena de maldad, fornicaciones, maldades, sucios. Ahí vive. Claro, vive muy bien ahí Sodoma. Si una ciudad prosperada económicamente, una ciudad grande, no es pequeña, genera dinero, esa ciudad prospera, gana, come bien materialmente. Pero esa ciudad sí está corrompida, mucha maldad. Ahí entró, comenzó a vivir el Lot. Lot muchos ganados tenía. Leyendo la Biblia, después de entrar a Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Sucedió que era, leyendo. Había reyes de Sodoma y Gomorra. Muchos años servía a otros reyes, sirviendo. Pero cuando Lot entró, pelearon, guerras, ¿sí? Los reyes de Sodoma y Gomorra contra otros reyes. ¿Qué pasaron? Reyes de Sodoma y Gomorra perdieron. Lot, ¿en dónde estaba viviendo? En Sodoma y Gomorra. Perdió todo, sus cosas. Él echaba todos ahí. Pero finalmente se quedó cautivo, era esclavo de otros reyes. Hermano, tal vez
lo gusto, nuestro gusto sigue en el mundo. Ahí se va, dejando Dios se va. Luego hay más comodidad, ¿sí? Cómodamente ya vive. Finalmente se queda como la Biblia, como se quedó Lot, esclavos de otros reyes, siendo esclavo de dineros, todo el día trabajar, dinero, esclavo de dinero, esclavo de deseo de la carne, esclavo, ahí vive. Lot ha vivido como esclavos, finalmente hay viviendos, no hay tiempo para Dios, todo el día trabajar. Espiritualmente enfermos, no hay fuerza para superar algunas situaciones vienen. Luego vive en Sodoma y Gomorra. Esta mañana hemos leído. Dios envió sus ángeles, mensajeros. ¿Sí? Antes de enviar a Sodoma y Gomorra para destruir, primero envió a Abraham, ¿verdad? ¿No? Sí, dando promesa, ¿qué promesa? Va a tener pronto tu hijo, el propio hijo. Como Abraham, 75 años escuchando la palabra de Dios, salió de sus tierras. Luego, él entrando a la tierra de Canaán, como Dios ha mostrado a la tierra de Canaán. Entonces, en esa tierra de Canaán, ¿sí? Viviendo él, ¿verdad? ¿No? Aún viviendo, no tenía hijos ahí. Pero Dios ha dado, era como mensajero, ángeles enviando, ya pronto, ¿sí? Va a tener tu hijo. Entonces, dando esa promesa, luego después quería enviar a Sodoma y Gomorra. Porque Dios quería enviar a Sodoma y Gomorra. Eso hemos leído en la mañana, ¿cierto? ¿No? Podemos ver, ya versículo capítulo 13. Perdón, esta mañana nosotros hemos leído ya 18, ¿no? Ya versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron. Aquí varones, los ángeles de Dios envió. Entonces después de dar la promesa a Abraham, a su esposa Sara, si va a tener tu hijo propios. Luego, si habló, ¿verdad? No, voy a ir a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Porque ahí clama, muchas maldades, ¿sí? Fornicaciones, maldades, corrompido totalmente. Entonces Dios quiere confirmar enviando sus mensajeros. Luego es verdad, ya quería destruir esa ciudad, ¿verdad? ¿No? Sí. Por eso versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ya, luego versículo 20, ya ustedes pueden leer 20, ¿no? Sí, porque quiere confirmar verdad, ¿no? ¿Es verdad o no? La ciudad Sodoma, así está corrompida la ciudad, llena de maldad, porque Dios escuchaba ese clamor. Ya el versículo 20, 1, 2 y 3. Sí. ¿Cómo estaba esa ciudad? Llena de pecados, lleno de pecados. Entonces ese mensajeros se enviando quería confirmar. Luego ese mensajero de Dios se fueron. Luego Abraham se quedó. Abraham se enteró. ¿Qué se enteró? Dios va a
destruir era. ¿A dónde va a destruir? Sodoma, Gomorra. Abraham ya sabía eso. ¿Lo sabe? ¿No sabe? No sabe. Esa es la diferencia, hermano. Abraham sabe, hermanos. ¿Qué sabe? Lot va a morir. Luego va a perder todos. Pero lamentablemente Lot no sabe. ¿Qué está haciendo en Sodoma y Gomorra? Echando su corazón, estudiando, invirtiendo, casas, lotes, trabajando. Ay, no sabe. De vez en cuando los hermanos vienen, consulta, pero mirando sigue la comodidad de la carne, su deseo sigue. Pero hermanos, no se ve cegados. Viviendo de esa manera, usted va a sufrir, usted va a fracasar, usted va a perder todos, cegados. Que tiene corazón de Dios, los que ve por los ojos de Dios, por el corazón de Dios, se da cuenta, hermanos, cómo Dios hablando con Abraham, ¿cómo voy a encubrir luego todo lo que va a suceder? Aviso a Abraham, ¿verdad, no, hermanos? Sí, siguiendo, sí, a Dios, uniendo con Dios, Dios guía era. Por ese corazón de Dios puede ver más adelante qué va a suceder. Pero los que se unen, ¿con quién se une? Según su deseo, vivirá cómodamente, quiere vivir de las carnes. Entonces, no recibiendo el corazón de Dios, ¿cómo va a ver? Si ahí Abraham se preocupaba. En la ciudad Sodoma, Gomorra, ¿quién vive? Lot vive. Pero pronto Dios va a enviar, ¿qué va a enviar? Azufre. Luego, fuego del cielo va a quebrar, va a quemar todos. Sabiendo esto, Abraham pensaba, ¿en qué manera puedo rescatar? ¿En qué manera puedo ayudar a mi sobrino Lot? Entonces ahí Abraham habla a Dios, ¿verdad? No, eso hemos leído, ¿no? Esta mañana, versículo ya 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ya que está preguntando. Dios es justo, usted, juez verdaderos. Pero ¿cómo puede destruir los pecadores, los justos? Yo sé que en la ciudad de Sodoma y Gomorra, claro, está lleno de maldad, los pecados. Ahí está bien destruir, pero en esa ciudad los justos también vivirán. Como sobrino, lo sabiendo esto, está preguntando. Dios, ¿cómo puede destruir los justos también con los pecadores? Luego pregunta, ¿sí? Versículo vamos a ver, 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Entonces Abraham pensaba, ¿verdad? ¿No? Que Dios es el juez verdadero. Entonces creo que no va a destruir los justos juntos con pecadores. Por eso habló, si 50 justos se encuentran en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿Dios va a destruir? Así preguntó. Entonces Dios está pensando, ¿verdad? ¿No? Sí, soy el juez verdadero. Soy justo verdaderos. ¿Cómo junto va a destruir? Claro, los pecadores ser dignos de recibir este castigo de Dios. Pero los justos, ¿cómo Dios va a destruir? Abraham muy inteligente parece. Muy sabio, ¿verdad? ¿No? Sabiendo el corazón de Dios. Ahí habló. Dios escuchando, ¿qué dijo? Aquí versículo ya, Dios responde. El versículo 26 sale. Ya, Dios ¿qué responde? Vamos a leer. Sí, Abraham sabía, ¿verdad? ¿No? Sí, ya. 26, ustedes pueden leer. Ya, ¿están listos?
Ya, 1, 2 y 3. Ya, Dios, ¿qué respondió? ¿Va a destruir? No, no va a destruir, va a perdonar por 50 justos, hermanos. Esa historia nosotros ya sabemos muy bien, ya hemos leído, hemos escuchado. Dios destruyó a la ciudad Sodoma y Gomorra, envió azufre, luego fuego del cielo, destruyó toda esa ciudad, desapareció en el mundo esas ciudades. Una pregunta, hermanos, ¿por qué Dios destruyó esa ciudad? Dios odia a los pecadores, Dios odia las maldades, por eso ya destruyeron, eliminó esa ciudad Sodoma y Gomorra. ¿Por qué destruyó Dios? ¿Por qué destruyó? Que no hay esperanza a esa ciudad. Sí hay esperanza de cambiar, ¿verdad? ¿No? O arrepentirse. Hasta hoy yo he vivido según mi deseo, según mi maldad. Mi vida es muy desordenada. No quiero vivir, cambiaré, me arrepentiré, negaré de mí, desde ahora seguiré a Dios. Si arrepiente, si cambia, Dios también va a tener esperanza en esta persona. Pero mirando a esta persona, hoy día, mañana, pasada mañana, sigue viviendo, no quiere cambiar. Romanos capítulo 3 vamos a ver, ¿no? Ustedes tienen Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4, voy a leer. Ya, aquí mejor más rápido, ¿sí? Siempre. Ya. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, a justo juicio de Dios. Dios guía a nosotros con mucha paciencia, benignidades, longanimidades. Espera, dice. ¿Para qué espera? Con mucha esperanza espera que va a cambiar, va a arrepentirse, va a dejar esa vida maldad, va a dejar esa vida siguiendo deseos de carnes. Pero cuando no ve esperanza, recién ya Dios que manda, ira manda, ¿sí? El juicio. Porque Dios no ve esperanza, tanto tiempo aguanta, espera que cambies, pero no hay más esperanza. Recién Dios también manda, ira. ¿Sí? Puede entender, hermanos, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí nosotros, esta mañana aquí leyendo, primero hablo, 50 justos encontrando, destruirá. Dios dijo no. Entonces Dios, por favor, si falta 50, 45 justos se encuentra, ¿destruirá? Dios, ¿qué responde, hermanos? No. Entonces Abraham ahí se para, no habla más, continúa. ¿Por qué continúa? Porque Abraham ama a su sobrino Lot. Que 50 tal vez muchos, ¿verdad? ¿No? Muchos. Tal vez Lot muy ocupado, ¿sí? Él es abogado, o él es médico, o tiene pequeña tienda, tal vez muy ocupado. Tal vez considera, él no tiene tiempo, no va a predicar el evangelio. Todo el día va a dedicar, sea abogado, sea médico, sea negocio, considerando 40. Dios responde, no destruiré. Dios, 40 parece muchos.
30. No lo destruiré. Dios, por favor, 20. Porque ama mucho a Abraham, ¿verdad? Su Lot, sobrinos. Por eso busca un número más seguro. 20 tal vez mucho parece. Conozco esposa de Lot, le gusta joyería. Entonces ahí va a andar, no hay tiempo para predicar. Conozco 2 hijas de Lot también. 2 hijas, tanto desea tener profesionalidad, estudiando todo el día, creo que no va a tener tiempos. Entonces Lot, por lo menos Lot solo, ¿cómo va a alcanzar? Dios último dice luego, ¿qué número habla? Dios 10 justo se encuentra para destruir. Entonces Dios responde, no destruiré, dice. Está bien. Por lo menos 10, creo que recibió la salvación. Y pensaba, está bien Dios. Dios se fue, Abraham también. Pasando el tiempo, ¿qué pasó? Mirando hacia la ciudad Sodoma y Gomorra, humo salía, humos, toda la ciudad. ¿Qué pasó? Dios destruyó esa ciudad. ¿Por qué destruyó, hermanos? ¿Por qué destruyó? Porque esa ciudad llena de maldad, por eso. ¿Sí? Se corrompieron todos, por eso Dios destruyó. ¿Sí? Vamos a buscar, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 8, ¿no? 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 8. Desde 8 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Mas, oh amados, ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios, 1000 años como un día, dice. Un día, 1000 años. Tal vez nosotros ve, no tiene corazón de Dios, tarda tal vez. Pero la Biblia dice, ¿por qué tarda? No está tardando. Dios tantos espera, que se arrepienta, cambie, seguir de nuestro deseo, hermanos. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios esperaba que Lot cambie su corazón, su familia cambie el corazón. Entrando en esa ciudad, Dios deseaba a través de la familia de Lot que la gente conozca el Evangelio, el amor del Señor Cristo, cambiando la vida, ellos ante Dios saliendo, vivir felizmente. Pero lamentablemente la familia de Lot, entrando a Sodoma y Gomorra, convirtieron, viviendo como pecadores, igualito ahí, igualito vive, para su deseo de la carne, comodidades, convirtieron. No puede distinguir quién es hermano justo, quién es hermano pecadores. Ahí junto vive. Luego lleva bien, ¿sí? En Sodoma y Gomorra. Dios perdió esperanza era. ¿Sí? Esperando que la familia de Lot, que va a predicar el Evangelio, va a recibir la salvación. Pero ¿quién recibieron la salvación en Sodoma y Gomorra? Finalmente, de esa ciudad salieron, ¿no? Se recibió la vida, ¿sí? ¿Quién recibió la vida?
Solo Lot, 2 hijas, tres personas. Mientras viviendo la familia de Lot en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Matrimonio de Lot, 2 hijas, tiene sus novios, ¿sí? Pero cuando salió de la ciudad de Sodoma y Gomorra, a través de los ángeles de Dios sacaron, porque Dios tardaba mucho. Entonces Dios más preocupaba, agarrando sus manos, sacaron, ¿verdad? ¿No? Sacando de la ciudad, quería llevar un lugar más seguro. Pero la esposa de Lot miró atrás, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios dijo, sigue rápido, ¿sí? Escapa rápido de esa ciudad. Pero la esposa de Lot miró atrás. Cuando miró atrás se quedó, se volvió estatua, ¿no? Perdón, estatuta, sí, perdón, estatua de sal, así se quedó. Ahí se quedó. ¿Y por qué miró atrás? ¿Cuál es más importante? ¿La vida o las materiales? En su casa, cuando incendió fuegos, entonces, ¿qué es más importante? Mentiroso usted. ¿Qué vida más importante? Documento de mi lotecito más importante. Clave de mi cuenta banco BNB más importante. ¿Qué más importante, hermanos? La vida. La esposa de Lot, ¿por qué miró atrás? Aunque usted habla la vida más importante, pero su corazón, ¿a dónde hay? La esposa así vivía, la esposa de Lot. Su corazón ahí en el mundo. Ahí en el mundo, ahí era su corazón. Cuando miró atrás, se quedó estatua. Está bien, ¿no? Estatua del Isaac. Ahí se quedó. Solamente, hermano Lot, 2 hijas ya salieron, recibieron la vida. Entonces, una vida, ¿verdad? ¿No? Fracasada era un justo, perdió todo, ¿sí? Él vivía en Sodoma y Gomorra, jamás pensó iba a suceder estas cosas, ¿no? Él pensaba echándose, viviendo, creo que va a prosperar. Pero diferente, hermanos. Pero Abraham, cuando alzando sus ojos, él decidió. ¿En qué lugar decidió? ¿En qué lugar? Las valles, montañas, ahí decidió. Lo decidió la llanura de Jordán. Comparando 2 lugares, ¿qué lugar posiblemente va a prosperar? La llanura o montañas, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Mentiroso es usted. Ahí lo decidió. Ustedes mirando al mundo, ¿verdad? ¿No? Luego mirando el mundo de Dios. ¿En qué lugar puede prosperar? Actualmente, ¿cómo está viviendo? Usted alzando ojos, decide. ¿En dónde decide? ¿Dónde es más cómodo? ¿Dónde es más fácil? Ahí ya, llanura. Pero los que tienen corazón de Dios, ¿a dónde decide? Montaña. Montaña, la vida de montaña ¿es fácil? No es fácil, hermanos. Cada día tiene que rodillar. Dios, ayúdeme. Dios necesita. Hermanos, sí, en verdad los hermanos, ¿sí? Después de recibir la salvación, como 2 vidas, como Lot, siguiendo mi comodidad. Luego, según su gusto puede vivir, como planos, más cómodo. Luego, vivir dentro de la Sodoma y Gomorra. Mirando a la montaña, tal vez difícil eso, pero con Dios, ¿sí? Escuchando la guía de Dios. Esto.
Hermanos, como principio hablamos, Abraham se fue escuchando la palabra de Dios, pero Lot se fue según sus gustos, hermanos. Depende de estos, determina sus vidas. Hoy en día, muchas personas vienen a la iglesia, escucha, creen en Dios, dice. Pero ¿en qué manera creen en Dios? Según su gusto. No sigue la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? En la Biblia mucha parte está escrita, ¿verdad? ¿No? Acerca de nuestro Señor Jesucristo, según la promesa. Jesucristo viene a este mundo. Luego, cuando muere en la cruz, según la muerte del Señor Jesucristo, limpia nuestros todos pecados. Todo lo que creen en Jesucristo, ellos recibirán la salvación. Por esa fe entrarán al reino de los cielos. Pero muchos que creen su gusto, su manera, entonces ellos haciendo, esforzándose, pero según su fuerza, luego agradándose, sacrificándose, en esa manera, agradando a Dios, quiere recibir la salvación, quiere entrar. Una parte leyendo ya termino. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, el versículo desde 4 voy a leer, el versículo desde 4. Como hablamos, hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, luego dicen creen en Dios, pero ¿cómo creen en Dios? Según la Biblia, creer en Dios, no creer en Dios, como dice, creer la promesa de Dios. Hablando, creer la palabra de Dios que está escrita. Pero en vez de creer la palabra de Dios, muchas personas creen su gusto, sus pensamientos. Por eso, como Lot se fue según su gusto, ¿verdad? ¿No? Diferente era. Su gusto. Mucha gente le gusta. ¿Qué le gusta? Orar a Dios, alabar al Señor, agradar a Dios, ofrendando, sirviendo. Luego de esa manera, según sus sentimientos, según sus emociones, Dios va a agradar, Dios va a bendecir, dice. Según su gusto quiere servir a Dios. Pero la Biblia diferente era. Como Abraham se fue, la palabra de, según la promesa era, podía dejar su tierra, su parentela, por la palabra de Dios. Donde yo te mostraré, ahí vete, vaya, yo te bendeciré. No, a mí me gusta aquí, trabajando, aquí echando en el mundo, me parece aquí más mejor. Pero Abraham, dejando de su gusto, de su pensamiento, siguió la palabra de Dios. Luego Dios cumplió según la promesa. Dios bendijo en gran manera. Aquí, ya versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, explicando a Jesucristo. Eso Isaías antes de venir Jesucristo, antes. Entonces, antes de llegar Jesucristo a este mundo, ya Dios habló a través de Isaías. ¿Quién va a venir? Jesús va a venir. Luego Él, en vez de nosotros, va a recibir este castigo, ¿verdad? ¿No? Fue molido por nuestra maldad. Fue azotado por nuestros pecados. Explica Jesucristo claramente, ¿no? Ya versículo 6. ¿Podemos leer todos juntos? Ya, eso. Ya, 1, 2 y 3. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros, como sea nosotros, aunque hemos vivido según nuestro deseo, descarriamos como oveja, según nuestro gusto cometimos pecado, vivimos. Pero la promesa de Dios que es, aún ustedes han sido malos pecadores, pero yo enviaré mi Hijo Jesús, en Él cargaré. ¿Qué va a cargar? Todos nuestros pecados, llevando a la cruz, clavaré, mataré, luego a través de Cristo perdonaré todos nuestros pecados. Amén, hermanos. Esa promesa. Luego, según su promesa, envió. Jesús murió. ¿Murió o no murió? Murió en la cruz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? Ya cumplió todos nuestros pecados. Fue perdonado. Fue limpiado perfectamente. Amén, hermanos. Los que siguen la promesa de Dios, creen la palabra de Dios, esa mañana también recibirá esta bendición como Abraham recibió. Pero los que siguen siguiendo su gusto, según mi parecer, según mi pensamiento, siguiendo, ellos no van a recibir esa bendición que recibió Abraham. Va a quedarse condenaciones. Aún escrito murió, limpió mis pecados todos, pero según mi pensamiento soy pecador, que sigue cometiendo pecado, sigue sale maldad. Luego ellos quedarán condenación del pecado. Luego ante Dios presenta cuando ahí va a recibir el juicio de Dios, porque no creen, no aceptan, ¿verdad, hermanos? ¿No? Sí, todos los hermanos que también recibieron la salvación. Aunque recibimos la salvación también, nosotros seguimos. ¿Qué seguimos? Según nuestro gusto, hermanos. Luego se queda. ¿En dónde se queda? Como Lot, ¿verdad? ¿No? Sí, Sodoma y Gomorra. Ahí son los fracasos. Pero Abraham, él no sigue su gusto, ¿sí? Negando de él mismo. Luego sigue la palabra de Dios. Aunque no puedo creer, no me parece bien, negando de sí mismo, siguiendo la palabra de Dios. Pero ahí se quedó. ¿En dónde se quedó? En la tierra de Canaán, montañas y valles, aparentemente difícil, ¿sí? Pero ahí Dios bendijo esta mañana todos los hermanos, dejando nuestro gusto, comodidades. Quiero que sigan a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios sí o sí va a cumplir en nuestra vida. Luego va a vivir una vida bendecida como Abraham. ¿No? Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos anuncio, hermanos, ¿sí? Primero oraremos, ¿no? Orando, luego después anuncios, ¿sí? Dios Padre, esta mañana nosotros primera vez aquí realizamos el servicio dominical en el Salón de Fabril. Estamos muy agradecidos, fuera de nuestros pensamientos. Si ese lugar, ¿verdad? Tenemos muchos pesos, también cargas, traer, trasladar muchas cosas materiales, hermanos, e invitar. No es fácil, pero esta mañana Dios nos permitió a través de la iglesia, escuchando la guía de esta iglesia de siervo, fuera de nuestros pensamientos, llegando en ese lugar, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios así trae tantos hermanos, uniendo juntos, podemos escuchar la palabra de Dios. Bendice todos los hermanos de Bolivia, también de la ciudad de La Paz. Si estamos buscando, luego pronto conseguiremos nuestro propio lugar. De ahí nosotros, con todo el corazón, predicaremos este evangelio. Esta mañana agradecemos por tu palabra, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, y antes de dar el anuncio, disculpe, hoy es primer domingo del mes.
Sí, aquí mirando programa recién se me da cuenta, ¿sí? Siempre el primer domingo del mes nosotros hacemos, ¿no? Recordamos, ¿no? La muerte del Señor Cristo, ¿no? A través de la ceremonia, ¿no? Santa Cena, ¿sí? Por eso todos los hermanos que están en ese lugar, ¿sí? Sí recibieron la salvación, tienen certeza, tienen la fe por la sangre del Señor Cristo, por la muerte del Señor Cristo, sois salvos, limpios. Ahora aún yo muero ahora, yo puedo entrar al reino de los cielos. Entonces todos los hermanos que tienen esa certeza pueden participar en esa ceremonia, Santa Cena. Pero tal vez algunos no tienen esa certeza, todavía tengo duda. Aunque escuchando la palabra de Dios, todavía sigo o tengo pecado. Entonces esta persona no es necesario tomar el pan ni vino, ¿sí? Solo puede pasar. Luego terminando ese culto, acérquense, ¿no? Los evangelistas, los guías de zonas, ahí compartiendo, ahí Dios va a dar la gracia. Entonces para el pan, hermano Gregorio Gary va a orar. Luego por el vino, hermano Wilber Ríos va a orar. Entonces invitamos, ¿no? Hermano Gregorio Gary. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día. También cada principio de mes, Señor, nosotros celebramos, Señor, la Santa Cena. En este momento, Señor, queremos orar por el pan, Señor, que usted simboliza a su cuerpo, Señor. Usted fue entregado, Señor, por nuestras transgresiones, rebeliones, Señor, y nos dio, Señor, a través de ese sacrificio, Señor, nos dio la vida eterna, Señor, Dios Padre. Por ello le agradecemos, Señor, este tiempo también usted nos guía a través de su iglesia. Por eso le damos gracias. Así oramos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, los guías de zona, ¿no? Tenemos 29 zonas aquí en La Paz. Entonces, los guías de las zonas pueden servir, ¿no? A los hermanos. Cuando los guías de zona acercándose de ustedes, cuando no recibió el pan, el vino, puede también, puede levantarse la mano, ¿sí? Ahí puede acercarse. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Si todos ya tomaron el pan o algunos falta, puede levantarse la mano. Los guías de zona se acercaron de usted todos. Ya, aunque recibió la salvación en mi corazón, ¿verdad? No tengo esa certeza. La fe, soy limpio, ¿verdad? No, soy salvo, hijo de Dios. Pero todavía no recibió el pan, puede levantarse la mano. Todos ya recibieron, ¿no? Está bien. Entonces, para el vino, ¿sí? Para el vino invitaremos, ¿no? Hermano Wilber Ríos va a orar para el vino. Oremos. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. De primero, Señor, le agradecemos por su palabra, Señor, que usted una vez más nos da su misericordia a cada uno de nosotros, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por habernos hecho llegar aquí a la iglesia, Señor, para escuchar su palabra, Señor. Un alimento espiritual para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por haber traído a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. En esta mañana, Señor, queremos recordar, Señor, primero de cada mes, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Como, Señor, usted mandó a su Hijo aquí a la tierra, Señor, para que muera por nuestros pecados, Señor. Él ofrendó, Señor, con su cuerpo para que nosotros recibamos la salvación, Señor. Con su sangre, Señor, nos justificó a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos tan grande bendición, Señor. Así en esta mañana queremos darle las gracias, Señor, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. ¿Alguien falta el vino? Todavía no han llegado el vino a usted. Levante la mano, levantando la mano aquí los guías de la zona, ¿no? Van a acercarse. Y algunos también preguntan, ¿no? Hace esa ceremonia tomando el pan, el vino, es la salvación, pregunta. No es la salvación. ¿Sí? Bíblicamente no es la salvación, es un recuerdo, unas ceremonias. La salvación es creer en la muerte del Señor Cristo en la cruz, me ha limpiado perfectamente por la fe, creer. ¿Sí? La muerte del Señor Cristo, la resurrección de Cristo, ¿no? La resurrección de Cristo es como un recibo, ¿verdad? ¿No? Ya pagó nuestros todos pecados. Son los que creen por la fe, es la salvación. Entonces alguien también pregunta, ¿la ceremonia del bautismo también salvación? También no es la salvación. Por eso muchos me exijan, quiero recibir bautismo. Claro, necesario el bautismo, ¿sí? Pero no es la salvación. La salvación viene solo creer en la muerte del Señor Cristo, luego la resurrección del Señor Cristo, ¿no? Él murió por mi pecado, luego por la resurrección del Señor Cristo, ¿no? Ya pagó todo nuestro pecado. Somos limpios, perfectos, así, creer y por la fe, eso es la salvación. Está bien, hermano, ¿no?
O sea, alguien cuando pregunta, mostrando en la Biblia, si no es mi palabra, ¿sí? Ahí está la Biblia mostrando, puede mostrar los hermanos. Y muchos cuestionan esa parte, porque no conoce la Biblia, por eso cuestiona. Creo que ya todos recibieron, ¿no? Está bien. Entonces voy a orar y para terminar y todo, luego anuncio daremos. Pueden cerrar los ojos, ¿no? Voy a orar para terminar. Dios Padre, esta mañana escuchamos acerca de Lot, sobrino de Abraham. Mientras junto estando con su tío Abraham y recibía la bendición de Dios, pero cuando separándose de su tío Abraham, él según su gusto, según su comodidad, poco a poco entrando, finalmente entró en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces no sabía que va a ser destruida esa ciudad, echando todo el corazón, su familia ahí, pero perdió todos. Dios Padre, hay hoy en día también igual muchos hermanos salvos. Después de recibir la salvación, vive siendo salvos, hijo de Dios, pero cómodamente en el mundo. Entonces ahí viviendo, mientras vive más comodidad de la carne, según nuestros deseos. Entonces ahí nadie recibe la salvación. ¿Quién predica? ¿Quién vive por la fe según nuestro límite superando? Todos viviendo, ¿quién va a recibir la salvación? Igual que la ciudad Sodoma y Gomorra, hoy en día muchos viven cómodamente, más desea vivir según su deseo de la carne, siendo hermano salvo también igual. Dios Padre, ese tiempo, últimos tiempos, a través de nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, llevando ese evangelio, viviendo por la fe, todavía algunos escuchando el evangelio, recibiendo la salvación. Para Dios, 1000 años como un día como 1000 años, porque con mucha paciencia Dios esperando, que alguien más que pueda recibir la salvación. Pero los hermanos salvos, viviendo cómodamente, profundamente, según su comodidad, en el mundo nadie va a escuchar el evangelio. Ahí va a llegar últimos tiempos, ahí enviando. Suyo es Cristo, luego este mundo también va a darle juicios. Nosotros creemos, confiando en Dios, viviendo por el evangelio, Dios va a bendecir mientras viviendo este mundo. Nosotros estamos consiguiendo, comprando un inmueble, pronto Dios va a dar. Luego nosotros llevaremos el evangelio hasta último de las tierras. Dios va a cumplir a través de los hermanos de Bolivia, de la ciudad de La Paz. Agradecemos, oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Sí, anuncio, hermanos, como hablamos, estamos orando, luego también ofrenda decidida a todos los hermanos para conseguir pronto, ¿no?, a nuestra propia iglesia, propio lugar. Entonces, ahí nosotros también predicaremos ese evangelio fuerte. Luego otro anuncio, retiro nacional nivel Bolivia, el 4 al 7 de julio en la ciudad de Cochabamba. Todos los hermanos invitados, nuestra familia invita a todos. 4 al 7 de julio en la ciudad de Cochabamba, retiro espiritual. Durante 3 noches, 4 días, ahí junto, escuchando, luego disfrutando en el evangelio. Hay nuestra familia, todos invitados, también escucharán el evangelio. Hasta nuestro niño también, junto, campamento de niños, junto va a realizar. Luego estamos girando, ¿no?, gran seminario bíblico en toda ciudad de Bolivia. Más de 20 ciudades estamos girando.
casi toda la ciudad estamos girando, realizando seminario bíblico. Los hermanos internamente, los grupos WhatsApp, ¿no? Ahí también Facebook, redes sociales, enterándose la fecha tal ciudad, ahí podemos invitar. Luego, próximo domingo, 9 de junio, próximo domingo, otro lugar realizaremos, otro lugar, porque cada vez cambia pastor, otro lugar más grande. Se mire, está lleno, ¿cierto? Entonces, otro lugar más grande, más amplio. Luego también para nuestro hijo, ¿no? Salón de niños también necesita, salón de aula del Evangelio, diferentes reuniones grupales. Por eso, 9 de junio, sí, hablamos, ¿no? Más gran lugar necesitamos. Salón de minero, más céntrico, ahí realizaremos, ¿no? Entonces, todos los hermanos también invitamos. Próximo domingo, Salón de Minero, ubicado en el Prado Paseño al frente del Borozo, ¿no? Y luego, Campamento Mundial en Corea está realizando, ¿no? 21 al 28 de julio. Está cerca, hermanos. Entonces, algunos están animándose, ¿no? Entonces, estamos también preparando viajar, un grupo de danza. Entonces, a nivel Bolivia, todo estamos convocando, casi 400 se inscribieron, ¿no? Voluntarios, 400 a nivel Bolivia. Entonces, nosotros ahora por la fe intentaremos, ¿no? Y practicando, llevar un grupo, ¿no? De danza a Corea, un concurso de danza en el Campamento Mundial en Corea, representante de Bolivia. Luego, aquí ven, ¿no? Diferentes eventos, simultáneamente realiza en Corea casi 5 eventos. ¿Sí? Fórum de las autoridades, ¿no? Entonces los ministros, diputados, alcaldía, autoridades, reunión, casi de 50 países viene, ¿sí? Luego otro evento, fórum de educadores, todos los educadores, rectores, profesores, docentes, que tienen interés, ahí puede participar. Luego, fórum de funcionario también, siendo funcionario, todo puede participar. Luego, CLF también, ¿no? Pastores, líderes de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, todo puede participar. ¿Qué le parece? Mucho evento, ¿no? Por eso va a impactar. Y se mueve poco más de 5.000 participantes, imagínense. Luego, no solamente un lugar, diferentes lugares se mueve, ¿no? Muy interesante. Ahí también invitando, puede ver. Además, la misión Corea es grande. Luego ahí también puede conocer el siervo de Dios, Pastor Ospa, escuchando la palabra de Dios. Luego iniciamos, ¿no? Academia IYF aquí en nuestra ciudad. Sí, Academia IYF presencial, ya empezamos, ¿no? Los sábados, 13 a 5 en nuestra sede principal, Pura. En ese lugar nosotros damos 3 a 5 de la tarde. Primeramente, Academia Coreanos, la base, lo básico estamos dando. Luego tenemos nuestra página web, IYF Bolivia. Espiritualmente, 9 academias estamos dando, ¿no? Los que no tienen tiempo, entonces ahí entra página web. Entonces, como módulo, diferente como módulo, ahí puede aprender a escuchar, ¿no? Coreano, inglés, diferentes idiomas, diseño gráfico, diferentes temas de academia. Entonces, por fin, ¿no? Todos los voluntarios que conectan, nosotros capacitando, llevaremos próximo año, febrero, 30 de enero a 2 de febrero, va a realizar, ¿no? Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes rumbo a Bicentenario con el gobierno junto prepara. Entonces, solamente Universidad San Francisco Javier de Sucre, no solo 1.000 bolivianos estamos preparando, solo 1.000 ahí en esa universidad. Luego 9 departamentos, aparte nosotros estamos preparando voluntarios. Todo lo que conecta voluntarios, capacitando, prepararemos ese evento y llevará a Sucre, ¿sí? Los jóvenes, inscríbanse, ¿no? Rápido. Cupo, no hay mucho cupo. Porque universidad todo quiere, hay 1.000 voluntarios, está convocando ya, ¿sí?
Luego, convocatoria para los voluntarios, ser parte del equipo de medios de comunicaciones, que áreas, radio, prensa, televisión, doblaje, traducción, mayor información, seminarista Jorge Salvatierra. También a la oficina, ¿no? Por medio de comunicaciones, redes sociales, nuestra página web, Facebook, ahí mayor información, todo usted puede conseguir. Luego, hoy culto de la tarde, 3 de la tarde, hermanos. Culto de la tarde, 3, en mismo lugar tenemos, ¿no? Entonces, y también aquí kiosco, ¿sí? Porque culto de la tarde, 3. Entonces, aquí en kiosco nosotros preparamos. No sé si usted van a gustar, ¿no? Horno al chancho, dice. Aquí no alcanza todo, no alcanza, ¿sí? Por eso hay limitado, dice también igual. ¿Sí? No todos pueden, por eso los hermanos en kiosco pueden comer, compartir acá con familia, luego compartir el evangelio, luego 3 de la tarde, el mismo lugar, culto de la tarde, luego aquí es centro, muy céntrico, ¿no? Ahí también puede pasear, conocer con la familia. Entonces, y luego próximo domingo en Salón Minero, ahí va a ser almuerzo también, por eso todos los hermanos invitamos nuestra familia, vecinos, a invitar, comer, luego compartir el evangelio. ¿Está bien todos, hermanos, no? Sí, entonces ahora reunión grupal. Sí, tenemos aquí los evangelistas, los que ya pueden ayudar. Reunión grupal, tercera edad, casados, casadas, jóvenes, estudiantes. Tal vez no puede, alguien no sabe en qué grupo yo estoy, no sabe, ¿no? Pregunte, ¿qué grupo voy a ir? Pregunte, ¿no? Entonces, tercera edad, casado, casada, joven, estudiantes, en diferentes grupos. Ahí pueden coordinar brevemente. Si terminamos, hermanos, ¿sí? Reunión grupal ahora hacemos.